Padre nuestro que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendito y exaltado sea su santo nombre. En esta tarde elevamos nuestra oración para pedirle perdón a usted por nuestros pecados y suplicarle que la sangre bendita de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tenga usted a bien a perdonarnos. Le solicitamos en los méritos y en el nombre de Jesús que nos redima, nos limpie y nos lave en la sangre bendita de todos nuestros pecados. Y ahora, confiados en su promesa y en su palabra, le rogamos la unción de su Santo Espíritu y la autorización para estudiar las Escrituras. Le ruego que una bendición especial de su Santo Espíritu caiga sobre cada uno de aquellos que han de venir a estudiar con nosotros, a recibir la palabra oportuna. Y te ruego que por medio de tu Santo Espíritu y de tus santos ángeles, los hermanos puedan ser edificados, fortalecidos y santificados por tu palabra y por tu poder. Quédate con nosotros, perdona nuestros pecados, autorízanos para estudiar tu palabra, bendícenos con la unción de tu Santo Espíritu, pero sobre todo, Padre amado, glorifícate tú y tu Hijo en esta labor de predicar el Evangelio, para darte a conocer a ti, al único Dios verdadero y a Cristo a quien tú has enviado. Todo esto lo pedimos humildemente en el preciosísimo nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este canal, su canal Adventista Historicista. En esta ocasión vamos a estudiar la temática sobre la espada, el poder temporal y la sanación de la herida del Papa o de la bestia. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es explicar con la Biblia, y vamos a utilizar también el espíritu de profecía, algunos textos de Ellen G. de White, que nos van a ayudar a entender por qué el Papa es el anticristo, por qué el Papa recibió una herida mortal y por qué dicha herida se está sanando y qué significa la sanación de la herida. Pero también vamos a entender qué significa que en el Papa recaiga el poder temporal. Todo esto está relacionado a la misma profecía, que nos advierte que en un momento dado de la historia el Papa iba a perder el poder temporal. Y a este evento está relacionada la profecía de la herida mortal y posteriormente de la sanación de dicha herida. El texto en cuestión lo encontramos puntualmente en Apocalipsis capítulo 13, versículos 9 y 10. Vamos entonces a comenzar este estudio con Apocalipsis capítulo 13, pero vamos a leer desde el versículo 5 al versículo 10. Dice así la palabra del Señor: y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potestad de actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, y a los que moran en el cielo. Verso 7. Y le fue dado a hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda tribu, lengua y nación. Verso 8. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Verso 10. El que lleva en cautividad, irá en cautividad. El que a espada matare, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Hay un versículo paralelo y similar al versículo 10 de Apocalipsis 13 y también a los versículos precedentes desde el versículo 5,
del mismo capítulo 13 de Apocalipsis, donde se nos contextualiza el versículo 10 y se nos explica el contexto histórico de por qué al Papa se lo lleva cautivo y se le aplica la espada. Y así es llevado preso y muere preso en aquel año en Francia. Pero inmediatamente después de que este Papa fue depuesto y muerto en la cárcel, se coloca en un año después a otro Papa. Y este otro Papa comienza inmediatamente a trabajar para la sanación de la herida, es decir, para recuperar el poder temporal o el poder político que el Papa ostentaba entre el año 538 a 1798, que es la época que contempla el cómputo profético de la Biblia, en que se nos dice que este poder papal iba a atacar a los santos e iba a blasfemar el nombre de Dios durante 42 meses. Y en esos 42 meses, según el versículo 5 de Apocalipsis 13, se le iba a entregar toda potestad para perseguir a los santos, para hablar palabras contra Dios y para cambiar los tiempos y la ley. Y es lo mismo que aparece en Daniel 7:25, que pasamos a leer inmediatamente. Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta un tiempo y tiempos, y el medio o la mitad de un tiempo. Por lo tanto, el versículo 5 de Daniel 7 es paralelo al versículo 5 y al versículo 10 de Apocalipsis 13. Y se nos está hablando del mismo evento y de la misma entidad, el poder papal, durante los 1260 años, o 3 años y medio, 42 meses, o tiempos y la mitad de un tiempo, que es un periodo histórico de la historia humana, que comprende el año 538 después de Cristo hasta el año 1798 después de Cristo, donde Napoleón Bonaparte, dirigido por la Revolución Francesa y por los poderes fácticos, la masonería y el jesuitismo, a través de Bonaparte se envía a un general llamado Berthier y se le quita el poder al Papa y se lo destituye de los estados pontificios y por ende también de todo su poder temporal, de todo su poder político, quedando solamente como un líder eclesiástico. Y esa es la figura papal que hemos visto desde 1798 hasta nuestros días. Funciones que cumplieron papas como Juan Pablo II o Juan Pablo I o Pablo VI, que eran papas realmente líderes eclesiásticos, pero que por detrás estaban trabajando sigilosamente para recuperar el poder civil o el poder temporal. Pero el Papa que tenemos hoy en día, el Papa Francisco, que además de jesuita es marxista, tiene notoriamente un discurso político que es marcado hacia la izquierda marxista o comunista, sobre todo por su origen jesuita. De manera que lo que está haciendo Francisco, utilizando a los jesuitas, es recuperar el poder global o universal que alguna vez el Papa obtuvo de manos de los pueblos de Occidente. Los pueblos de Occidente, o las 10 tribus bárbaras, en su momento, a través del rey Franco Pipino el Breve, comenzaron a entregarle terrenos y dinero al Papa, y así comenzó el Papa a administrar los estados pontificios, que le fueron devueltos después de la herida mortal de 1798 a través de Benito Mussolini en el Tratado de Letrán en 1929, comenzando el último proceso para que la herida mortal del Papa sea sanada, es decir, para que recupere su total poder medieval que ostentó en aquellos años, desde el 538 a 1798. Entonces, después de todo esto que he explicado, tú y yo nos podríamos hacer la siguiente pregunta: ¿por
qué el Papa iba a sufrir una herida mortal? Pero más aún, ¿por qué el Papa cree tener el derecho divino de gobernar tu vida y la mía, y de gobernar nuestras conciencias y nuestra fe? ¿De dónde el Papa ha obtenido la idea, o en qué se basa, para creer que puede gobernar tu vida y la mía? ¿De dónde saca el Papa que tiene el poder temporal de la tierra y poder gobernar el planeta en lugar de Cristo? Vamos a revisar hoy algunos documentos antiguos que son de propiedad del papado, como lo es la bula papal Unam Sanctam. Pero también vamos a utilizar algunos textos bíblicos que nos van a ayudar a entender por qué el Papa pretende ostentar el poder civil y el poder religioso, y los simboliza como dos espadas, a las cuales él utiliza si es su necesidad o conveniencia. Es decir, el poder papal vive de la fe, vive de la parte espiritual, de la parte eclesiástica, haciendo mercadería con la fe de las almas ignorantes que siguen el modelo católico. Pero el Papa se asegura de que toda la sociedad le sea fiel a él y que todos los recursos de la sociedad vayan a parar a las arcas del Vaticano a través de la Iglesia Católica, imponiendo los dogmas católicos y realizando una obra de catolización a los miembros laicos de la sociedad a través del Estado, a través del gobierno y a través de los colegios, de las universidades y de los institutos, que obviamente trabajan bajo el alero y el poder de los jesuitas, quienes son los dueños de la educación a nivel global. Vamos primeramente a entender el documento que se llama Bula Unam Sanctam de Bonifacio VIII, escrito por allá por el año 1302. Voy a leer escuetamente una introducción para entender lo que es la Bula Unam Sanctam y cuál es el propósito papal detrás de este documento. La Bula Unam Sanctam del Papa Bonifacio VIII es, tal vez, la expresión más radical de la hierocracia papal. ¿Qué es la hierocracia? La hierocracia es el gobierno de los sacerdotes o de la curia. Es cuando la curia o el mundo sacerdotal o pastoral comienzan a trabajar inmersos en la política y llevan hacia la política, hacia el poder temporal, los designios de la Iglesia y los dogmas ejercidos por la Iglesia a través de los sacerdotes, de los pastores, que actúan de una forma hierocracia, o sea, el gobierno de los sacerdotes, el gobierno de la curia, la Iglesia unida al Estado, dando así cumplimiento a la profecía de Daniel capítulo 2, referente a la unión del hierro o la cuarta bestia, Roma, o el Imperio Romano, con el barro cocido de alfarero, que es la Iglesia o el pueblo de Dios. De manera que Daniel capítulo 2 nos estaba advirtiendo y profetizando la aparición de una cuarta bestia o un imperio global llamado Roma, identificado por el hierro, y la aparición del pueblo de Dios o el pueblo cristiano, uniéndose al hierro, es decir, al Imperio Romano, y dando origen de esta forma a lo que nosotros conocemos como Iglesia Católica Apostólica Romana y al poder propiamente tal del Papa, en que el Papa exige y pretende tener el poder eclesiástico para dirigir tu vida y la mía en materia de conciencia y libertad religiosa, y el poder civil para que tú y yo obedezcamos sus dictámenes a través de las leyes por medio de las cámaras legislativas de los gobiernos, que son manejados por los jesuitas y por miembros de la Iglesia Católica que están diseminados tanto en la izquierda como en la derecha.
Todo para llevar al mundo al ultramontanismo. ¿Y qué es el ultramontanismo? El esfuerzo de la Iglesia Católica a través de todos sus estamentos para devolverle el poder universal al Papa de Roma. Devolver el poder universal al Papa de Roma. Eso es el ultramontanismo y eso es lo que busca todo católico en posiciones de autoridad y de política en esta tierra. Llámese de izquierda o llámese de derecha. Para este efecto, para devolverle el poder temporal al Papa que perdió en 1798, la Iglesia Católica utiliza tanto la izquierda como la derecha. Por lo tanto, no podemos confiar en ninguna de estas dos fracciones políticas. La bula Unam Sanctam del Papa Bonifacio VIII es, tal vez, la expresión más radical de la hierocracia papal, apoyándose en la interpretación medieval de varias figuras bíblicas, como por ejemplo, la esposa del cantar de los cantares, la túnica de Cristo, el hombre espiritual, del que habla San Pablo en 1 Corintios 2:15, etc. De todos estos pasajes bíblicos, el Papa se toma para manipular esos textos y afianzar la idea de que él tiene el poder para gobernar tu vida y la mía. Y que también, por así decirlo, tiene la autoridad divina para ejercer el poder sobre el poder temporal o el poder civil. Es decir, que el Papa dice tener el poder divino de unir la Iglesia con el Estado, lo que bíblicamente es apostasía pura y dura. Pues el mismo Señor Jesús dijo: a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, dividiendo el poder civil del poder religioso. De manera que vamos a ver que las interpretaciones que hace el papado de los versículos que ellos intentan citar para defender su postura van a demostrar el carácter anticristiano del Papa y de la Iglesia Católica, que se oponen a las palabras de Cristo, pero haciéndonos creer que están de parte de Cristo. Y ese es el mayor carácter o la mayor característica del carácter del anticristo, que se hace pasar por Cristo para oponerse a Cristo dentro de la Iglesia, haciéndonos creer que es parte de la Iglesia, pero se opone a la Iglesia y a Cristo y a su palabra, contradiciendo las enseñanzas y las palabras del mismo Cristo expresadas en las Escrituras. Un ejemplo: Jesús dijo en Mateo capítulo 5: yo no he venido para abolir la ley o los profetas, sino para cumplir. Pero el papado, la Iglesia Católica y las rameras, las hijas, se han levantado para proclamar de que Cristo ha abolido la ley y a los profetas. De esta forma se está contradiciendo y se están oponiendo a lo que el mismo Jesús dijo por sus propias palabras en Mateo capítulo 5. No penséis que he venido a abolir o a abrogar la ley o los profetas, sino que he venido a cumplir. El Papa afirma la absoluta supremacía del poder espiritual sobre el poder secular y termina por definir que es de absoluta necesidad para la salvación el estar sometido al romano pontífice. Este documento debe interpretarse a la luz de la violenta controversia que el Papa llevaba adelante con el rey Felipe IV de Francia. El conflicto comenzó en el año 1296, cuando Bonifacio recordó la prohibición que pesaba sobre los príncipes cristianos de imponer tasas sobre los bienes eclesiásticos, cosa que estaba haciendo el rey para poder llevar adelante la guerra con Francia. Felipe, por su parte, respondió prohibiendo la salida de oro y plata del reino al exterior y la permanencia de extranjeros en Francia, lo que perjudicaba a las finanzas pontificias y los beneficiarios italianos que vivían en Francia. La relación fue enrareciéndose cada vez más hasta que en el sínodo del año 1302
el Papa Bonifacio VIII decidió excomulgar a todos los que impidiesen la comunicación con el Papa y emana de esta forma la bula Unam Santam. El fragmento de esta bula que vamos a utilizar hoy está tomado de una tesis doctoral escrita por el Departamento de Filosofía de la Universidad Católica de América, o su sigla CUA, publicada por la Universidad Católica de América en 1927. Vamos a leer lo siguiente. Impulsados por la fe, estamos obligados a creer y a mantener que la Iglesia es una, santa, católica y también apostólica. Así comienza entonces el fragmento que vamos a leer hoy referente a la bula papal Unam Santam de Bonifacio VIII del año 1302, donde el papado presume y anuncia que es dueño de toda la tierra y de tu vida y de mi vida. Por apremio de la fe, estamos obligados a creer y a mantener que hay una sola y santa Iglesia Católica y la misma apostólica, y nosotros firmemente lo creemos y simplemente lo confesamos, y fuera de ella no hay salvación ni perdón de los pecados, como quiera que el esposo clama en los cantares. Y ahora comienza la manipulación de los textos bíblicos para hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia nunca ha dicho ni ha enseñado. Por lo tanto, aquí se está contrariando a la Biblia misma, donde nos dice que para ser salvos y para que nuestros pecados sean perdonados, debemos someternos al Papa, a su poder temporal, político y eclesiástico, y pertenecer solamente a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Es por eso que todas las iglesias o las hijas de la ramera piensan de la misma forma y hacen creer a las personas que no hay salvación si tú te retiras o te apartas de esas denominaciones religiosas o si te vas de los templos. Y eso es lo mismo que están creyendo hoy, lamentablemente, los adventistas católicos del séptimo día. Vamos ahora, hermanos, a leer el fragmento de la Unam Santam, donde el Papa comienza a manipular los textos bíblicos para hacernos creer que nosotros tenemos que pertenecer a la Iglesia Católica y a asumirnos como fieles al papado para poder alcanzar, primero, el perdón de nuestros pecados y segundo, la salvación y la vida eterna. Y esto es colocarse en lugar de Cristo. Es por eso que el Papa es el anticristo, porque usurpa el lugar de Cristo como el único medio de salvación. Jesucristo dice: por medio de mí hallaréis salvación, y a través de las Escrituras. Pero el Papa dice que no es necesario ni Cristo ni las Escrituras, sino la tradición de la Iglesia Católica, sino que pertenecer a la Iglesia Católica y someterse a la autoridad papal, tanto su autoridad civil o política como su autoridad eclesiástica, en que quiere controlar la libertad de conciencia y la creencia de cada alma. El Papa es el enemigo número uno de la libertad de conciencia, de la libertad religiosa y de la libertad política y económica. Es el gran fascista. Vamos a leer entonces el fragmento en que el Papa cita Cantares capítulo 6 verso 9 y Efesios capítulo 4 verso 5. Una sola es mi paloma, una sola es mi perfecta, única es ella de su madre, la preferida de la que la dio a luz. Se cita Cantares capítulo 6 versículo 9. Dice el Papa: ella representa un solo cuerpo místico, cuya cabeza es Cristo, y la cabeza de Cristo Dios. En ella hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Se cita ahora Efesios capítulo 4 versículo 5. Una sola, en efecto, fue el arca de Noé en tiempos del diluvio, la cual prefiguraba a la única iglesia, y con el techo en pendiente de un codo de altura. Llevaba un solo rector y gobernador, Noé, y fuera de ella leemos
haber sido borrados cuanto existía sobre la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir el Papa mal utilizando el símbolo de Noé y el arca? De que las personas que no entraron en esa arca perecieron, fueron destruidos. Por lo tanto, el Papa quiere hacernos creer que la Iglesia Católica es el arca de Noé y que el Papa vendría a ser el Noé moderno y que él tiene la autoridad como Noé de destruir a todos aquellos que no ingresen al arca. Pero vemos en realidad que el arca y todo símbolo evangélico que aparece en la Biblia es un símbolo de Cristo y no de la Iglesia. Y es por eso que Jesús dice ser la verdadera vid, la verdadera fuente de la vida. Porque siempre las iglesias, desde los fariseos hasta la Iglesia Católica y la Iglesia Adventista, han ocupado el lugar de Cristo para sacar a Cristo de su lugar, para sacar el Evangelio de la Iglesia, para dejar a Jesús fuera de la Iglesia. Es por eso que Jesús dice a la iglesia de la Odisea: yo estoy a la puerta y llamo, porque las iglesias siempre dejan a Cristo fuera y las iglesias se terminan transformando en el anticristo, como dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 18 al 19, en que se proclama que el origen de los anticristos se halló en el seno de la iglesia cristiana. Así también todos los enemigos de la verdad y de Cristo en el antiguo Israel surgieron de los templos de Israel, del mismo pueblo judío y del mismo pueblo israelita. ¿Qué quiere decir? Que los anticristos no están en la política y en el mundo pagano. Los anticristos están dentro de los templos y de las iglesias judías, católicas, evangélicas, protestantes y adventistas. Ahora vamos a visualizar y vamos a chequear cómo el Papa da origen a la manipulación de los textos a través de la filosofía y de la teología. Y esta práctica se ha hecho muy común no solamente en la curia católica y en el poder papal, sino también dentro del cuerpo de pastores en las iglesias protestantes evangélicas y por supuesto en la iglesia adventista, y no solamente en la corporación, sino también en los grupos de sostén propio. Y eso demuestra que todo el cristianismo y que todo el adventismo están bajo la cultura y están bajo la educación de Roma, es decir, son Babilonia. Pues comparten la misma metodología de interpretación bíblica, es decir, la teología y la filosofía, inventada por la Iglesia Católica y los padres de la Iglesia. Y esta filosofía utiliza la exegesis, la cual descontextualiza el texto del contexto para darle una interpretación privada a dicho texto y así defender mi postura mal utilizando o mal interpretando un texto sacado de contexto. Y eso es lo que está haciendo el Papa Bonifacio VIII en la bula Unam Sanctam, y eso es lo que hacen todos los pastores adventistas, todos los pastores evangélicos y por supuesto toda la curia romana. Aquí el Papa utiliza Efesios 4:5. Repitámoslo de nuevo: un Señor, una fe y un bautismo. Por lo tanto, el Papa quiere imponer su visión como católico como la única y verdadera, como si en Efesios Pablo estuviese escribiendo en relación a la Iglesia Católica y al poder papal, uniendo al poder de la Iglesia con el poder civil, cosa que no está más distante de la realidad y del verdadero carácter y del verdadero propósito y mente de Pablo, que jamás fue el de unir la Iglesia con el Estado. Al contrario, Pablo salió de ese sistema, del sistema fariseo que unía a la Iglesia con el Estado. Así que Pablo jamás podría haber defendido la postura de una Iglesia unida al Estado que cumpliese la función legislativa y también la función religiosa, y de perseguir a todos aquellos que no creyesen como la Madre Iglesia, so pena de persecución a través del Estado, guiado por la Madre Iglesia. Así lo hizo la Iglesia judía, al perseguir a Jesús, a los apóstoles y a los profetas, para darles muerte utilizando el poder civil de Roma. Así también Pablo se vio obligado a salir de ese sistema, pues él era parte. Cuando Cristo le sale a su encuentro en Damasco, era porque Pablo o Saulo
llevaba las credenciales del Sanedrín para perseguir a los judíos o a los miembros de la secta cristiana, a los miembros de la secta judía llamada El Camino, para perseguirlos y matarlos, a nombre de la iglesia oficial o la iglesia madre, que era el Sanedrín liderado por Caifás y Anás, que se habían unido a Roma. Y están así que era el imperio romano el que colocaba y seleccionaba al futuro sumo pontífice. De manera que quien puso a Caifás como sumo pontífice aquel año en que Cristo murió fue el imperio romano. Así que es muy difícil que Pablo esté en el libro de Efesios escribiendo para apoyar las pretensiones papales o del anticristo, puesto que el mismo Pablo en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 profetizó en contra de la aparición del Papa, es decir, del anticristo, y le llamó el hombre de pecado, el que se levanta y se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Vamos a leer entonces el contexto del versículo 5 de Efesios 4, para que ustedes comprendan cómo el Papa manipula el texto, de la misma forma en que hoy lo hacen los pastores adventistas, porque aprendieron de Roma. Vamos a leer el versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados en una misma esperanza de vuestro llamamiento. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todos vosotros. ¿Cómo que el Padre es uno solo? Es un solo Dios, el Padre. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 8, verso 6. Mas para nosotros hay un solo Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo. Ahora, dice que el Padre está en todos nosotros. ¿Cómo es que el Padre está en todos nosotros? Juan y Pablo lo indican en otros textos, a través del Santo Espíritu. Y ese Espíritu que está en nosotros es su Hijo, Cristo, sin la naturaleza humana. Ahora, el Papa no cree todas estas cosas que yo le estoy relatando. Por lo tanto, el Papa solamente está utilizando el versículo 5, que viene a ser aparentemente un apoyo a lo que el Papa quiere expresar, de que tiene el poder único sobre la tierra para gobernar tu vida y mi vida, tanto en el aspecto religioso espiritual como en el político civil. Pero es una manipulación del texto, porque el texto no me está hablando de eso, sino que me está hablando del establecimiento de una iglesia cuya cabeza es Cristo, y que esa iglesia profesa la fe de que hay un solo Dios, el Padre, y que de ese Dios emana su Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu, que es Dios con nosotros, a través de ese Espíritu. Repito, versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todos vosotros. Verso 7, pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Está hablando de la gracia del Espíritu Santo. Verso 10, el que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para llenar todas las cosas. El mismo dio a unos apóstoles, a unos profetas, a unos evangelistas y a unos pastores y maestros. Yo pregunto, ¿dónde están los profetas? ¿Dónde están los evangelistas? ¿Dónde están los maestros y pastores en la Iglesia Católica? Si la formación de los laicos está solamente supeditada a que los laicos tengan que escuchar a la curia romana, a los curas, a los sacerdotes. Pero en la Iglesia Católica no hay profetas, no hay apóstoles, no hay evangelistas, no hay maestros, sino solamente el Papa, sus obispos, sus cardenales y sus curas, que por lo cierto no enseñan las Escrituras, sino tradición humana y el catecismo. Y se atrevieron a cambiar la ley de Dios y puntualmente el sábado, el día de reposo, contradiciendo a Cristo cuando dijo: no he venido a abolir ni la ley ni los profetas, y hasta que pase el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde cambiará de la ley o pasará de la ley. Por lo tanto, este es un poder anticristiano y perseguidor que se opone a Cristo, a su carácter, a su palabra, a su ejemplo, a sus mandamientos y a su vida, persiguiendo a aquellos que no están de acuerdo a sus dogmas falsos. Cristo jamás persiguió a nadie que no lo aceptara. Cuando Cristo fue
a Samaria, junto con Juan, con Pedro y con Santiago, estos quisieron hacer descender fuego del cielo, ya que no fueron aceptados ellos ni Cristo, ni el evangelio que predicaron en Samaria. De manera que los discípulos, al no estar preparados sino en la carne, le pidieron a Jesús hacer descender fuego para consumir y destruir a los samaritanos. Pero Cristo les dijo: no sabéis qué espíritu tenéis o de qué espíritu sois. Yo no he venido para perder a la gente, sino para salvarla. De manera que Cristo jamás nos manda a usar el poder civil para perseguir a los herejes, sino a orar por ellos. Luego dice, verso 11 de Efesios 4, Él mismo dio a unos apóstoles, a unos profetas y a unos evangelistas y a unos pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por lo tanto, lo que tiene que hacer una iglesia, y todos los maestros, todos los pastores, todos los profetas y todos los evangelistas, tienen una común tarea que realizar: es preparar a los laicos, al pueblo de la iglesia, y prepararlos y perfeccionarlos para alcanzar el carácter y la estatura de la plenitud de Cristo. Y eso ni el Papa, ni los curas, ni los pastores adventistas, ni los pastores evangélicos están haciendo. ¿Por qué? Porque todos son agentes del Estado y todos son agentes de Roma, educados en las universidades dirigidas por los jesuitas. Y de esa manera, los mismos pastores adventistas están contribuyendo a paralizar el Evangelio eterno, el sellamiento y la segunda venida de Cristo, previo la proclamación del fuerte clamor. Continuemos la lectura del libro, de la bula papal Unam Santam. Una sola, en efecto, fue el arca de Noé en tiempos del diluvio, la cual prefiguraba a la única iglesia y, con el techo en pendiente de un codo de altura, llevaba un solo rector y gobernador, Noé, y fuera de ella leemos, pues, haber sido borrados cuanto existía sobre la tierra. Mas a la iglesia la veneramos también como única, dice Bonifacio VIII. Pues dice el Señor en el profeta lo siguiente, hablando de Salmos, pues dice el Señor por parte del profeta: arranca de la espada, oh Dios, a mi alma, y del poder de los canes a mi única. Esto lo toma el Papa de Salmos capítulo 22. Vamos a revisar el capítulo 22, versículos 20 y 21, para entender realmente lo que el profeta David nos quería decir. Vamos a leer entonces lo que él cita. Salmos capítulo 22. Él hace alusión puntualmente al versículo 21. Pero nosotros vamos a entender el contexto del capítulo 22 y vamos a leer el versículo 19 al versículo 22. Dice: mas tú, oh Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, porque tú me has escuchado de los cuernos de los unicornios. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Verso 23. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, simiente toda de Jacob, y temedle, vosotros simiente toda de Israel. Por lo tanto, ¿qué está hablando aquí David? Está dando el mensaje del primer ángel, y está diciendo que a todo aquel que teme a Dios, que guarda sus mandamientos, que le obedece y obedece su palabra, guarda su sábado y sus 10 mandamientos, esa persona finalmente será librada de la espada del maligno y de los perros, de los mundanos. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y él los defiende. Pero el Papa está utilizando la idea de que yo puedo defenderme en contra de mis enemigos. Lejos está del carácter y el ejemplo de Cristo, que nos enseñó por su palabra y su ejemplo
que cuando nos golpeen nuestra mejilla, demos también la izquierda. Si alguien pida nuestra capa, démosle también la túnica. Si alguien nos obliga a andar una cuadra con él, dice Jesús, andemos 3 cuadras con él. No debemos responder mal con mal. No debemos responder a la violencia con violencia. No debemos responder al ataque con el ataque, sino con un perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Pero todos los papas, y este papa en particular, son el anticristo y le han enseñado al hombre a pecar y a levantarse contra la ley de Dios y contra la palabra y contra Cristo, generando una borrachera general a nivel mundial en que todas las personas, en vez de recibir el Espíritu Santo, han recibido el espiritismo, es decir, el espíritu del anticristo, y así ha aprendido la iglesia cristiana y la humanidad en general a contradecir la Biblia, a Cristo y su ejemplo de vida, a través de lo que el Papa, el hombre de pecado, le ha enseñado a Occidente y al mundo durante estos últimos 1500 años. Continuemos entonces leyendo la bula Unam Sanctam. Oró en efecto, dice el Papa, hablando de Jesús, oró en efecto, juntamente por su alma, es decir, por sí mismo, que es la cabeza, y por su cuerpo, y a este cuerpo llamó su única iglesia, y por razón de la unidad del esposo, la fe, los sacramentos y la caridad de la iglesia. Esta es aquella túnica del Señor inconsutil, de la cual se habla en Juan 19:23. Ahora yo no entiendo por qué el Papa utiliza el símbolo de la túnica inconsutil de Cristo. ¿Qué inconsutil? Que no se puede dividir. Quizá está utilizando la túnica de Cristo como inconsutil en el hecho de que la iglesia debe estar unida. Pero la iglesia debe estar unida en la verdad, en los 10 mandamientos y en el sábado, y no en la autoridad humana de un papa pagano y que ha apostatado uniendo a la iglesia con el poder civil, el barro con el hierro. Y lo que la Biblia dice en Daniel 2 es que cuando Cristo venga va a destruir al hierro unido con el barro. Es decir, Cristo va a destruir al sistema papal, al sistema católico, al sistema judío, al sistema evangélico y por supuesto al sistema adventista. Porque todos estos sistemas parten de la misma primicia apóstata, que es la unión de la iglesia con el Estado para servirse del Estado. Leamos entonces lo siguiente. Voy a leer de nuevo. Esta es aquella túnica del Señor inconsutil. Se cita Juan 19:23. Que no fue rasgada, sino que se echó a suertes. La iglesia, pues, que es una y única, tiene un solo cuerpo, una sola cabeza, no 2, como un monstruo, es decir, Cristo y el vicario de Cristo, Pedro y sus sucesores, el Papa. Puesto que dice el Señor al mismo Pedro, apacienta mis ovejas. Y aquí se cita Juan 21:17. En ningún caso la Biblia establece que Pedro tenía una supremacía por sobre los demás apóstoles. Cuando Cristo le dice a Pedro, apacienta mis ovejas, también se lo dijo a los demás apóstoles cuando dijo en Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí no se lo estaba diciendo solamente a Pedro, se lo estaba diciendo a todos los apóstoles. Vamos entonces a la cita que narra Bonifacio VIII, tomada de Juan 21:17. Vamos a leer lo que dice allí. Dice: y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, entristecido de que le dijese la tercera vez, ¿me amas?, le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces aquí no está colocando a Pedro por sobre los demás apóstoles. Cristo está reprendiendo a Pedro. Vamos a leer el versículo 15 al versículo 22. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Verso 16. Vuelve a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le responde, sí, Señor,
tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis ovejas. Verso 17, que el que cita el Papa. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, entristecido de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Verso 18, palabra de Cristo. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Por lo tanto, aquí Jesús no estaba colocando a Pedro en una posición superior al resto de los apóstoles, sino que lo está reconviniendo y lo está perdonando y lo está molestando por las 3 veces que lo negó. Es por eso que el Señor le pregunta 3 veces en forma pública si lo ama, porque Pedro 3 veces lo negó en forma pública. Vamos a pedirle a la señora White que nos explique un poco este pasaje. ¿Y a qué se refiere Cristo cuando le dice a Pedro que apaciente sus ovejas? Esto está tomado de del comentario bíblico adventista 7a de Juan capítulo 21 versículos 15 al 17 que acabamos de leer. Pedro aprendió a enseñar. Allí estaba Pedro que negó a su Señor. Después de que hubo caído y se convirtió, Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Antes de que resbalaran los pies de Pedro, él no tenía el espíritu de mansedumbre necesario para alimentar a los corderos. Pero después de que llegó a comprender sus propias debilidades, supo cómo guiar a los extraviados y caídos. Podía acercarse a su lado con tierna simpatía y ayudarlos. La restauración genuina llega hasta las raíces. Pedro nunca olvidó la triste escena de su humillación. No olvidó que había negado a Cristo ni pensó que, después de todo, ese no era un gran pecado. Todo era dolorosamente real para el extraviado discípulo. Su dolor por su pecado fue tan intenso como lo había sido su negación. Después de su conversión, las anteriores afirmaciones no fueron hechas con la forma y el espíritu antiguos. Cristo puso a prueba a Pedro 3 veces después de su resurrección. Simón, hijo de Jonás, le dijo, ¿me amas más que estos? Le respondió Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Esta pregunta, que escudriñaba el corazón, era necesaria en el caso de Pedro y es necesaria en nuestro caso. La obra de restauración nunca puede ser completa a menos que se llegue hasta las raíces del mal. Vez tras vez han sido recortadas las ramas, pero ha sido dejada la raíz de amarguras para que resurja y contamine a muchos. Pero debe llegarse hasta la profundidad misma del mal oculto. Los sentidos morales deben ser juzgados, y juzgados otra vez a la luz de la presencia divina. La vida diaria testificará si la obra es verdadera o no. Cuando Cristo le preguntó a Pedro por tercera vez, ¿me amas?, la sonda llegó hasta lo más profundo del alma. Pedro, juzgándose a sí mismo, cayó sobre la roca y dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Esta es la obra que corresponde a cada alma que ha deshonrado a Dios y ha agraviado el corazón de Cristo, negando la verdad y la justicia. Si el alma tentada soporta el proceso de la prueba y el yo no se despierta a la vida para sentirse herido y maltratado por la prueba, ese cuchillo penetrante revela que el alma está muerta al yo, pero viva a Dios.
Algunos afirman que si un alma tropieza y cae, nunca puede recuperar su posición, pero el caso que tenemos ante nosotros, es decir, el caso de Pedro, contradice esto. Antes de su negación, Cristo dijo a Pedro: tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Al confiarle la mayordomía de las almas por quienes había dado su vida, Cristo dio a Pedro la más firme evidencia de su confianza en su restauración, y se le encargó que alimentara no solo a las ovejas, sino también a los corderos, una obra más amplia y más delicada que la que hasta entonces le había sido asignada. No solo se le dijo que presentara la palabra de vida a otros, sino que debía ser un pastor de la grey. Pregunto, ¿los papas son pastores de la grey? ¿Los papas predican el evangelio? ¿Enseñan el ejemplo de Cristo? ¿Ayudan a los pobres? Para nada. Siquiera se reúnen como Cristo con los pobres. Los papas solo se reúnen con príncipes, con presidentes, con empresarios y con gente poderosa. Y no guían a nadie a Cristo, ni mucho menos son pastores. Son simplemente administradores de una gran corporación multinacional llamada el Vaticano, o Iglesia Católica Apostólica Romana. Lo que hemos leído en el comentario de Juan capítulo 21, versículos 16 y 17, fue tomado del comentario bíblico adventista 7a de Elena G. de White. Continuemos entonces leyendo la fracción que nos falta de la bula papal Unam Santam. Mis ovejas, dijo, y de modo general, no estas o aquellas en particular, por lo que se entiende que se las encomendó a todas. Sí, pues, los griegos u otros dicen no haber sido encomendados a Pedro y a sus sucesores. Menester es que confiesen no ser de las ovejas de Cristo, puesto que dice el Señor en Juan que hay un solo rebaño y un solo pastor. Juan capítulo 10, versículo 16. Vamos a revisar lo que dice Juan y que cita el Papa Bonifacio VIII en la bula papal Unam Santam. Juan 10, 16. Dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por lo tanto, el Papa se está colocando en lugar de Cristo, arrogándose Juan 10, 16, que solamente le corresponde a Cristo como la cabeza de la Iglesia. Y el Papa está diciendo que Cristo ha puesto al Papa y solamente a él como cabeza de la Iglesia, y que si tú no te sometes al Papa y no perteneces a la Iglesia Católica, no tienes perdón de pecados y tampoco serás salvo ni tendrás la vida eterna. Y eso es ir en contra de la autoridad de Cristo y en contra de la palabra y los mandamientos de Cristo. No te dejes engañar. Ahora vamos a continuar con el último párrafo que nos falta de la bula papal Unam Santam. Por las palabras del Evangelio somos instruidos de que en esta y en su potestad hay dos espadas, la espiritual y la temporal, una y otra espada, pues están en la potestad de la Iglesia la espiritual y la material, el poder civil y el poder religioso. Mas esta ha de escribirse en favor de la Iglesia, cual, la última, el poder civil, debe estar al servicio, según el Papa, de la Iglesia. Mas esta ha de escribirse en favor de la Iglesia, aquella por la Iglesia misma. Una por mano del sacerdote, otra por mano del rey y de los soldados, si bien a indicación y consentimiento del sacerdote. Pero es menester que la espada esté bajo la espada y que la autoridad temporal se someta a la espiritual, es decir, el poder político civil debe estar sometido al poder religioso de la Iglesia. Eso es lo que está demandando el Papa. Y eso es lo que consiste la sanación de la herida del Papa, es recuperar el poder temporal civil, el poder político, para imponer el poder religioso por sobre el poder civil, y así obligarte a ti y a mí a ser católicos, a guardar el domingo e ir a misa. Que la potestad espiritual aventaje en dignidad y nobleza a cualquier potestad terrena. Hemos de confesarlo
con tanta más claridad cuánto aventaja lo espiritual a lo temporal. Porque según atestigua la verdad, la potestad espiritual tiene que instituir a la temporal y juzgarla, si no fuere buena. Luego, si la potestad terrena se desvía, será juzgada por la potestad espiritual. Si se desvía la espiritual menor por su superior, más si la suprema por Dios solo, no por el hombre podrá ser juzgada. Pues atestigua el apóstol, el hombre espiritual lo juzga todo, pero él por nadie es juzgado. 1 Corintios 2:15. Aquí ahora está manipulando a Pablo en 1 Corintios 3:15, o 2:15, perdón, 1 Corintios 2:15, para hacernos creer que él puede juzgar a lo político, al poder temporal y al mundo, pero que el Papa y los curas no pueden ser juzgados por nadie. Eso es lo que él te está tratando de decir, manipulando el texto de 1 Corintios capítulo 2, versículo 15. Vamos a revisar el contexto bíblico de lo que el Papa cita en el versículo 15 del capítulo 2 de 1 Corintios. Dice el versículo 15, pero el que es espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado por nadie. Aquí no está hablando de una autoridad civil. No está diciendo que yo por ser cura o por ser papa estoy en una dignidad superior, colocándome por sobre los demás. No. Está diciendo que la iglesia o el miembro de la iglesia no puede ser juzgado por nadie porque tiene la moral de Cristo en él, porque guarda los mandamientos, por lo tanto no está bajo la ley. Al no estar bajo la ley, no es juzgado porque no tiene nada de que ser juzgado, pues guarda los mandamientos. Ese es el hombre espiritual. Nadie lo juzga porque es espiritual, y el espiritual guarda los mandamientos, mientras que el hombre que no es espiritual, como el Papa, o como Nicodemo, o como Saulo, no pueden guardar los mandamientos, y como no pueden convencerte de sus propios mandamientos o de su falso evangelio para que tú le obedezcas, tienen que utilizar la Inquisición y el poder civil para perseguirte, contrarios al carácter y al espíritu de Cristo y a la palabra de Cristo. Por lo tanto, aquí vemos uno de los mayores engaños de la historia del hombre y de la historia de la iglesia. El Papa es el gran engañador, el gran mentiroso, el anticristo, el que está puesto ahí por el poder de Satanás. Vamos a leer entonces ahora el contexto. Vamos a leer desde el versículo 10 al versículo 16 de 1 Corintios capítulo 2. Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino con la que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, o sea el hombre carnal, el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero el que es espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado por nadie. Verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para que le instruyese? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué tenemos la mente de Cristo? Romanos 8. Porque tenemos el Espíritu de Cristo. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo morando en él, no es de Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, desde el versículo 3 al versículo 14. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, en las cosas de la carne piensan, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente carnal es muerte, pero la mente espiritual vida y paz. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. De manera que el Papa que no guarda los 10 mandamientos, sino que viola el sábado y enseña a violarlos, que cambió los tiempos y la ley,
en la Edad Media, es una mente carnal, porque no se sujeta a la ley de Dios, pero se adjudica el cumplimiento de 1 Corintios 2:15 en él, como que si él fuese espiritual, y por ser espiritual tiene derecho sobre todos y nadie lo puede juzgar porque es espiritual. Pero la Biblia no me está diciendo eso, me está diciendo que el hombre espiritual guarda los 10 mandamientos y no peca, y el carnal no puede guardar los mandamientos si vive en pecado. De manera que la iglesia o el hombre espiritual que guarda los mandamientos está en la altura de la moral de Cristo. Cristo mora en él y tiene la mente de Cristo, como Moisés, y ahora se levanta como juez sobre el pueblo. Pero el pueblo, que es pecador, no puede juzgar a Moisés, porque Moisés está en una altura moral superior y espiritual, porque guarda los 10 mandamientos. De manera que ningún ser humano podía juzgar a Moisés, sino que solamente Dios podía juzgar a Moisés por su altura moral y porque guardaba realmente los 10 mandamientos, así que su mente era espiritual. Eso quiere decir, primera de Corintios 2:15, en que el hombre espiritual no es juzgado por nadie. Quiere decir que ese hombre, a guardar los mandamientos, es moralmente apto para el cielo, y ningún pecador tiene la moral para juzgarlo. Mientras que el Papa está malinterpretando el texto, haciéndonos creer que él, por ser Papa, y el cura por ser cura, tienen un poder superior a nosotros, o un estatus superior, que los deja exentos de todo juicio humano. Y eso es falso. Y no es bíblico. Continuamos la lectura. Ahora bien, esta potestad, aunque sea dada a un hombre y se ejerce por un hombre, no es humana, sino antes bien divina, por boca divina dada a Pedro, y a él y a sus sucesores confirmada en aquel mismo a quien confesó, y por ello fue piedra. Cuando dijo el Señor al mismo Pedro, cuando ligares, etc. Está tomando o está citando Mateo 16:19. Vamos a Mateo 16:19. ¿Qué dice ahí la Escritura? Mateo 16:19. Dice allí, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Vamos a pedirle a la hermana White que nos explique este texto de Mateo capítulo 16, versículo 19. Para ello vamos a ir al comentario bíblico 7a de Juan capítulo 20, versículo 23, que ella realiza de los textos de Mateo 16, versículos 19 y 18. Dice, el hombre no puede quitar una mancha de pecado. Cristo no dio ningún derecho eclesiástico para perdonar pecados ni para vender indulgencias para que los hombres puedan pecar sin incurrir en el desagrado de Dios, ni dio a sus siervos libertad para aceptar un regalo o un soborno para encubrir pecados y que éstos pudieran evitar su divina censura. Jesús encargó a sus discípulos que predicaran la remisión de pecados en su nombre, en el nombre de Jesús, a todas las naciones, pero ellos mismos no recibieron el poder para quitar una mancha de pecado de los hijos de Adán. Cualquiera que atraiga a la gente a sí mismo, como si estuviera investido de poder para perdonar pecados, incurre en la ira de Dios, porque desvía a las almas del perdonador celestial, al débil y falible mortal de Jesucristo, el único que es el camino, la verdad y la vida, y que lleva al Padre. Por lo tanto, el Papa se está colocando en el lugar de Cristo para hacernos creer que Él puede perdonar tus pecados y que Él puede salvarte. Y es por eso que dice en la bula Unam Sanctam de que si las personas no se someten a la autoridad del Papa y no pertenecen a la única y verdadera iglesia, la Iglesia Católica, no pueden ser perdonados sus pecados y no pueden ser salvos ni alcanzar la vida eterna. Por lo tanto, lo que el Papa está enseñando es salvación por obra. Si tú perteneces, si tú me obedeces a mí, dice el Papa, pero Cristo nos da la salvación en forma gratuita, por fe en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, el Papa está atacando el Evangelio, pero se hace pasar como defensor del Evangelio y de Cristo. Está contradiciendo el Evangelio y al mismo Cristo.
Volvamos entonces a la lectura de la Unam Sanctam en su parte final. Quien quiera pues resista a este poder, así ordenado por Dios, dice el Papa. Cualquiera pues que resista a este poder, así ordenado por Dios, a la ordenación de Dios resiste, según él, citando Romanos capítulo 13, versículo 2. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 2, que está citando el Papa, y ya sabemos que lo cita en forma falsa, fuera de contexto, y que manipula los textos para hacerles decir a Cristo y a la Biblia algo que jamás nos han dicho. Romanos capítulo 13, versículo 2. Toda alma sométase a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las potestades que hay de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad se opone a la ordenanza de Dios, y los que resisten recibirán para sí condenación, porque los magistrados no están para atemorizar las buenas obras, sino las malas. ¿Quieres, pues, no temer las potestades? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Así que dice, porque es ministro de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, pues no en vano lleva la espada, porque es ministro de Dios, vengador para ejecutar la ira sobre el que hace lo malo. Entonces está hablando del poder civil, legislativo, el poder judicial, no del Papa. Pero el Papa se está adjudicando Romanos 13:2 a él. Pero Cristo está diciendo, y Pablo está diciendo, que Dios ha colocado al poder civil y al poder judicial para ejecutar sus leyes y la justicia en la tierra. Entonces Dios, a través de el poder judicial, administra las leyes y la justicia aquí en la tierra. Pero el mismo Papa, con los curas, con los sacerdotes, profesan que no están bajo el poder de ningún ser humano y que no pueden ser juzgados ante los tribunales del mundo. Y es por eso que vemos cuando los papas cometen pecados graves, o cuando ciertos obispos o cardenales han pecado y han violado niños, vemos que no son llevados a las cárceles, sino que son puestos en otro lugar, como Castel Gandolfo, como lo hizo Juan Pablo II con el desgraciado de Marcel Maciel, que estaba condenado por violar niños desde los años 30, 40 del siglo pasado. Entonces vemos que los curas, que los papas y los cardenales se sienten sobre la autoridad civil. Pero la palabra dice que Dios ha puesto la autoridad civil para perseguir a todo miembro de la iglesia que actúe en disconformidad a la justicia del mundo. Por lo tanto, si el papa o cualquier cardenal actúan en disconformidad a las leyes del Estado, deben ser juzgados y sometidos al escrutinio público y judicial. Pero los papas reclaman que nadie los puede juzgar al manipular otro texto bíblico, como manipulan el texto de Romanos 13:2. No te dejes engañar, hermano católico. Reitero, quien quiera pues resista a este poder así ordenado por Dios, a la ordenación de Dios resiste. Romanos 13:2. A no ser que, como maniqueo, imagine que hay dos principios, cosa que juzgamos falsa y herética, pues atestigua a Moisés que en los principios, si en el principio creó Dios el cielo y la tierra, Génesis 1:1. Ahora bien, declaramos y decimos, definimos y pronunciamos que someterse al romano pontífice es de toda necesidad para la salvación de toda humana criatura. Pero la Biblia no está hablando que tenemos que someternos al Papa, que es el poder religioso, sino que tenemos que someternos al poder civil, al poder legislativo y judicial, que es el que Dios ha dispuesto para administrar justicia en la tierra. Pero los mismos papas profesan no estar bajo la jurisdicción del poder civil, de manera que están contradiciendo las palabras de Cristo y las mismas palabras de Pablo que ellos utilizan o mal usan para su propio provecho, para hacernos creer que tenemos que someternos al Papa y que no hay salvación fuera de él o fuera de la Iglesia Católica. Vamos a finalizar y vamos a irnos puntualmente a Juan capítulo 18, versículo 10 y 11, y también a Mateo capítulo 26,
versículos 51 al 54, y a Mateo capítulo 5, versículo 39. Dice así la palabra del Señor. Juan capítulo 18, versículo 10 al 11. ¿Qué vamos a revisar en estos pasajes bíblicos que les acabo de mencionar? Vamos a estudiar la secuencia histórica o la situación, la escena que se vivió poco antes de la crucifixión de Cristo o el arresto de Cristo. Cuando llegó Judas, junto con los diáconos del templo, llegó un soldado llamado Malco. Y Pedro tomó una espada y le cortó la cabeza, le cortó la oreja a Malco, con la excusa de defender a Cristo. Y ese mismo carácter de Pedro no convertido es el que muestra el falso Pedro, Satanás, es decir, el Papa, el anticristo. El Papa está queriendo hacernos creer de que Pedro estaba actuando en forma correcta cuando tomó una espada para defender a Cristo. Vamos a ver que Cristo no apoyó esa actitud de Pedro y por lo tanto tampoco apoya la actitud del Papa, que dice tener el poder de la espada civil para cortarnos la cabeza, para cortarnos la oreja como a Malco, como Pedro a Malco, si no obedecemos a Cristo. Entonces vamos a ver cuál es el ejemplo, cuál es el mandamiento y cuáles son las palabras de Cristo hacia Pedro y hacia el Papa, que dicen creer que por defender a Cristo pueden tomar una espada y herir a las demás personas. Juan capítulo 18, versículo 10 al 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que mi Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces Pedro se estaba oponiendo al cumplimiento de la palabra del Padre, en que Cristo debía ser tomado preso y llevado a Jerusalén para ser muerto por ti, por mí y por nuestros pecados, y así salvarnos del pecado. Pero el anticristo, el falso espíritu que estaba dentro de Pedro, le hacía creer que estaba defendiendo a Cristo, oponiéndose a la palabra del Padre y tomando una espada para herir a aquel que el Padre estaba utilizando para tomar preso a su Hijo y llevarlo a Jerusalén para que muriese por la humanidad y el pecado de la tierra. Entonces, ni el Papa ni Pedro están cumpliendo la voluntad del Padre ni del Hijo, y están haciendo su propia justicia al tomar una espada que nadie les ordenó tomar, ni al proferir herida que nadie les ordenó proferir. Mateo capítulo 26, versículos 51 al 54. Mateo 26, 51 al 54. He aquí, uno de los que estaban con Jesús, extendiendo su mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le cortó su oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Verso 53. ¿O piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Mateo capítulo 5, verso 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien, a cualquiera que te bofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Cuál es la palabra y el ejemplo de Cristo? ¿Cuál es el mandamiento de Cristo? Que no tenemos que responder mal con mal. Aquel que viene a atacarme, no debo devolverle su ataque. Si quiere bofetearme en la mejilla derecha, dice Cristo, dale también la izquierda. Así que el Papa está enseñando todo lo contrario a lo que enseñó Cristo, pero se hace pasar como defensor del Evangelio, del cristianismo y del mismo Cristo, como lo hizo Pedro. Pedro trataba de demostrar que estaba defendiendo a Cristo, pero en realidad no lo estaba defendiendo, sino que estaba llevando a Cristo a contradecir la voluntad del Padre. Es por eso que Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo, pues no piensas como Dios, sino como los hombres. Vamos a leer ahora el conflicto de los siglos en la página 492, párrafo 2,
donde la hermana White nos dirá lo siguiente: le fue dada autoridad para hacer sus obras 42 meses. Y dice el profeta: vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte. Y además, si alguno lleva un cautiverio, al cautiverio irá. Si alguno mata con espada, es preciso que él sea muerto a espada. Los 42 meses son lo mismo que un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, o 1260 días, de Daniel capítulo 7. El tiempo durante el cual el poder papal debía oprimir al pueblo de Dios. Este periodo, como fue indicado en capítulos anteriores, empezó con la supremacía del papado en el año 538 después de Cristo y terminó en el año 1798 de nuestra era. Entonces el Papa fue hecho prisionero por el ejército francés. El poder papal recibió su golpe mortal y quedó cumplida la predicción: si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá. Apocalipsis capítulo 13, versículo 10. El conflicto de los siglos, página 492, párrafo 2. Así que hemos llegado al final de este estudio. Les agradezco por su tiempo y espero que hayan comprendido lo que les he querido enseñar. El Papa es el anticristo y debía recibir una herida mortal porque él mismo se atrevió y confiesa a través de la bula papal Unam Sanctam que él tiene el poder de perseguir a los herejes con la espada del poder civil o el poder temporal. Pero Cristo dice que aquel que persigue a espada debe ser perseguido. Al que matare a espada debe ser muerto. Y así se cumplió esta profecía en el libro de Daniel capítulo 7, verso 25, y puntualmente en Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 al 10, que son los textos con los cuales empezamos este estudio y serán los textos con los cuales terminaremos este estudio. Daniel 7:25. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta un tiempo y tiempos, y en medio de un tiempo. Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 al 10. Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potestad de actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda tribu, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad, irá en cautividad. El que a espada matare, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. En eso debía consistir la fe y la paciencia de aquellos que sufrieron la persecución en la Edad Media, es decir, los reformadores principiados por Martín Lutero. Que el Señor traería juicio y haría justicia en contra de este poder falso, de este poder anticristiano que se hace pasar por Cristo, pero que lo contradice en su ejemplo, en su palabra y en su vida. Al que a espada matare, a espada debe ser muerto. Porque el mismo Jesús le dijo a Zorobabel en el libro de Zacarías: Zorobabel, no es ni con espadas ni con ejércitos, sino con mi Santo Espíritu. Así que, señor Papa, no es con la espada temporal como usted debe vencer la herejía, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor Jehová, el cual es Jesucristo. El Señor les bendiga y recuerden, hermanos, Maranata, que Cristo ya viene.